Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. En Michigan, la búsqueda de un hombre desaparecido revela un asesinato. Un equipo de técnicos forenses es llamado para establecer el momento de la muerte y llevar a este criminal a la justicia. En Salinas, California, una pareja encuentra una osamenta debajo de su casa. La denuncia de una persona desaparecida hace 14 años podría ocultar un asesinato. Los huesos de las víctimas pueden permanecer escondidos por años. El tiempo y los elementos pueden destruir la evidencia. Cuando al fin se descubren esos restos, los muertos tienen la oportunidad de hablar y de revelar secretos bajo la tumba. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Secretos bajo la tumba. En este episodio se han cambiado algunos nombres. El tranquilo pueblo rural de Salinas, California, es conocido por sus abundantes cosechas. Es un pueblo de gente trabajadora, no de un asesinato. Pero el 14 de enero de 1998, los dueños de una casa descubren algo que cambiaría esa opinión para siempre. Jim Olsen le dice a su esposa Sandra y a su hermana que descubrió algo en el entresuelo cuando instalaba unos conductos de calefacción. Acabo de revisar y encontré un par de zapatos. Había encontrado un par de zapatos deportivos que sobresalían del terreno. No es una Quiero broma. verlo. Claro, claro. Qué escalofriante. No podía alcanzarlos en un espacio tan reducido. Jim temía que alguien hubiese sido enterrado en el lugar. Tuve que salir, no quería verlo. Yo quiero verlo. Anda. No volveré a bajar. Ellas creían que era broma. Están justo allí, debajo de la cocina. No podemos dejarlo allí. Da miedo. Sí podemos. ¿Sabes qué? Yo iré. Sandra se ofrece a revisar para ver qué era. Yo iré. Sí. Claro. Ten esto. Sí. Ten cuidado. ¿De este lado? Sí, por allá. Bien. ¿Los ves? Ajá. Había algo que sujetaba los zapatos. Están atascados. Con la linterna, Sandra pudo ver que los zapatos estaban unidos a una osamenta. Jim llama al 911. Los oficiales del departamento de policía responden a la llamada. El sargento Miller y el detective McLaughlin llegan al lugar. Se confirma que los huesos son humanos y se declara el lugar como escena del crimen. Bien, doctora Galloway, como puede ver, así lo encontramos. A fin de preservar el lugar y extraer los restos, se llama a la doctora Alison Galloway, antropóloga forense del campus de Santa Cruz de la Universidad de California. Sorprendentemente, la osamenta estaba completa y los animales no la habían separado. El primer análisis determinó que los huesos eran de un hombre y que habían estado allí por varios años. Observamos que el cuerpo estuvo allí por mucho tiempo. No tenía olor, no había grasa en los huesos, no había tejidos.
Solemos decir que eso lleva un mínimo de 5 años, pero puede llegar hasta 50. Teníamos un rango muy amplio. No vimos mucha exfoliación. La osamenta no se desintegró y estaba en un ambiente muy resguardado. Los pantalones y la ropa interior deteriorados indicaban que la víctima estaba vestida al momento de su muerte. Galloway encuentra una bala de calibre 38 mientras buscaba entre los restos. La policía creía que se trataba de un homicidio. Mientras registran el lugar, encuentran algunos objetos personales como llaves y un encendedor. El sargento Miller de la policía de Salinas habló con los dueños de la casa. Tengo un par de breves preguntas. Solo quería saber cuándo fue que compraron esta casa. Dijeron que vivían allí desde hace 2 años y medio. Déjenme ver si entendí. Repítanlo para ver si comprendí todo. Fue la primera vez que entraban en ese espacio. Traté de sacarlos. Los investigadores debían averiguar quién era la víctima. Sin eso, la policía no podía identificar al asesino. Me sorprendió lo específicos que fueron, como este en Albuquerque, Nuevo México. Se enviaron los restos al Laboratorio de Antropología de Santa Cruz. Se creía que la doctora Galloway podría revelar detalles importantes. Traeré la lámina para que tome la estatura. Bien. Empezaré con el fémur derecho. Las medidas confirmaron que los restos eran de un adolescente de ascendencia europea. Muy bien. Medía aproximadamente 1,78 m. 1,78 m. Bien. Perfecto. La bala hallada entre los restos indicaba que la víctima fue disparada. El esternón y el xifoides. Todo parece... La forense intentó buscar algunas peculiaridades en los huesos. Revisemos el cráneo. Descubre 2 agujeros de bala en el cráneo de la víctima. Parece que tenemos 2 heridas de bala aquí. La víctima presentaba varias lesiones. Había 2 heridas de bala en la cabeza, al menos 1 o 2 heridas de bala en el resto del cuerpo. En la cabeza, una entró por el lado derecho, cerca de la oreja, y salió por el ojo izquierdo. Y la segunda herida entró un poco más adelante y luego salió por este lado de acá. También hallaron evidencia de una herida de bala en la espalda. Costilla 7 también está rota. ¿Reciente? Perimortem, sí. La doctora informó sus hallazgos al sargento Miller. Bien, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Él compara la dirección donde la víctima fue encontrada con denuncias de personas desaparecidas de hace 15 años. Y halló un indicio prometedor. Se denunció la desaparición de un joven llamado Chris Denoyer en la misma residencia en 1984. Miller revisó la denuncia. Había una foto que coincidía con la descripción dada por la doctora Galloway de la víctima. Chris Denoyer fue visto por última vez el 13 de enero de 1984. Fue su madre quien notificó a la policía que el joven había desaparecido. Los investigadores obtienen sus registros dentales. El doctor Kevin Landon realizó el análisis.
Comparó los rayos X del archivo de Chris con los restos dentales de la víctima. Y observó algo. Descubrí que había un retenedor de ortodoncia en la mandíbula inferior, del canino izquierdo al canino derecho, con una banda de ortodoncia. Cuando el individuo estaba vivo, era un tipo de retenedor de ortodoncia común. Ahora son un poco diferentes, colocados atrás de los dientes para que no se noten. Según el Dr. Landon, los resultados fueron positivos. Concluí que los restos dentales de la víctima coincidían con los registros dentales que me enviaron. Los investigadores al fin saben quién es la víctima. Ahora debían descubrir quién había asesinado a Chris Denoyer. Pero después de 14 años no había mucho que seguir. Había poca evidencia y la policía temía que este caso quedara sin resolver. Sí. La policía de Salinas, California, debe encontrar al asesino de Chris Denoyer, cuyo cuerpo fue hallado 14 años después de su muerte. La única evidencia que el asesino dejó atrás fue una bala calibre 38. Revisa esos conductos de allí y confirma. Los investigadores tenían que reconstruir los hechos que llevaron a su muerte. Primero se aseguraron de que el entresuelo no tuviese acceso por el exterior de la casa. No hallaron ninguna entrada. Solo había una entrada y una salida. Había dos opciones, o era un desconocido, o era alguien que vivía en la residencia. Si consideramos la opción del extraño, hay que concluir que un desconocido entró, asesinó a Chris y esperó tener suficiente tiempo para arrastrar su cuerpo adentro, cavar una tumba, cubrirla y escapar antes de que alguien llegara a casa. Pero la policía no lo creía probable. Incluso esta se encuentra descubierta. En mi opinión, los sospechosos eran aquellos que tuviesen acceso a la vivienda en enero de 1984. La única entrada estaba adentro. Bueno, no estoy seguro. Miller quería asegurarse de que Chris no hubiese sido asesinado después de su desaparición. Aquí hay otro idéntico en tamaño. Llamó de nuevo al doctor Kevin Landon. Una de las preguntas que el detective Andy Miller de la policía de Salinas me hizo fue si era posible que Christopher hubiese escapado y regresara años después y alguien lo asesinara y lo enterrara bajo la casa. Le respondí que era imposible porque sus muelas del juicio no se habían desarrollado. Lo que probó que Chris fue asesinado justo antes de que se denunciara su desaparición. Tome asiento. Muchas gracias. Los informes indicaban que Chris tenía una novia en el momento de su desaparición. La policía esperaba que ella pudiera dar algún indicio. Ella fue la primera a la que decidimos contactar porque como no vivía en esa casa, para nosotros no era tan sospechosa. Le consternó oír las noticias de la muerte de Chris. Afirmó que lo conoció en 1983. Salieron hasta que desapareció en 1984. Ella dijo que Chris fue su primer amor. Hola. Cuando le preguntaron sobre la relación de Chris con sus padres, dijo que Chris discutía a menudo con su padrastro, Jackson Villarta, quien siempre lo reprendía por algo. Afirmó que nunca creyó que Chris hubiese huido. Él no se habría marchado sin despedirse de ella. Señora Villarta, detective Pase. Miller de la policía. Hablamos por teléfono. Adelante. Gracias. Ya era hora de hablar con la madre de Chris. Es sobre su hijo, Christopher ¿Lo Denoyer. La encontraron? localizaron en su residencia actual.
Lo lamento, pero Quedó impactada al saber que hallaron el cuerpo de Chris. es importante que empecemos a investigar. Ella estaba en el trabajo el día en que Chris desapareció. Su esposo Jackson Villarta la llamó y le dijo que Chris se había ido. Equipo de fútbol y que tenía muchos amigos. Estaba convencida de que seguía con vida. De hecho, recibió un telegrama unos días después de su desaparición. Afirmó que Chris era un adolescente normal, pero que tuvieron problemas con él. A él y a su hermana les costaba adaptarse a vivir con su nuevo esposo Jackson Villarta. Los investigadores preguntaron si alguien tenía un arma en la casa. Respondió que su esposo tenía una por seguridad, pero que no sabía cuál era. Miller no creía que ella tuviese que ver con el asesinato. Al momento del asesinato, ella estaba embarazada y era de contextura gruesa para empezar. La idea de que se metiera en ese lugar, cavara un hoyo de casi 2 metros y arrastrara a alguien de 82 kilos hasta allí era algo casi imposible. Pero sí tenían un sospechoso en mente. El padrastro de Chris, Jackson Villarta. Claro, se puede ver con el plano de la escena del crimen, así que creímos que la única persona capaz de enterrar un cuerpo debajo de una residencia era el mismo dueño de esa residencia, quien en ese caso era Jackson Villarta. Villarta trabajaba para la compañía telefónica. Lo encuentran en su ruta. Disculpe, señor Villarta. ¿Cómo está, señor? Cuando se acercaron, notaron que tenía la contextura adecuada para cavar un hoyo de casi 2 metros en el sótano. McLaughlin, somos policías. Señor Villarta, hablé con su supervisor. Aceptó acompañarlos para su interrogación. Cooperó y admitió que entre él y Chris había problemas. Señor Villarta, primero me gustaría... Pero afirmó que era normal. Los jóvenes suelen tener conflictos con sus padrastros. Pero hay algo que quiero explicarle. Muchas veces la gente, cuando acude aquí a la policía... Villarta dijo que trabajó hasta las 8 de la noche el día en que Chris desapareció. Cuando llegó a casa, su esposa le dijo que Chris había huido. Él es el detective Miller. Su versión contradecía lo que su esposa dijo antes. Un rifle 22. ¿Algo más? Afirmó que días después recibió un correo de Chris en el que decía que lamentaba los problemas que causaba, así que decidió irse. Los investigadores tenían sospechas. Claro. Solo la mía. ¿Solo esa arma? Villarta admitió tener 2 armas, una calibre 22 y un revólver calibre 38. ¿Tiene una Colt Python? El calibre del arma llamó la atención de Miller. Son excelentes armas. Las balas que hallamos en la tumba, con las que Chris fue asesinado, eran de calibre 38, así que la información fue significativa. La policía necesitaba una orden para examinar el revólver. Fueron al hogar de Villarta para impedir que se deshiciera del arma. Con orden en mano, la policía registra la vivienda actual de Villarta. Recogen el revólver calibre 38 y algunas municiones. Bueno, parece que nació en Los Ángeles, no lo sé. Mientras esperaban los resultados de balística, verifican la historia de Villarta. Cuentas de teléfono. Obtuvieron sus registros personales de enero de 1984. Debemos revisarlo, hay que llamar. Hubo un detalle que llamó su atención. Recibimos una llamada. Mira esto. ¿Sí? Oye, Bob, ven y observa esto. El costo del correo que Chris supuestamente había enviado después de su desaparición fue cobrado en la cuenta telefónica de Villarta. Esto es dinamita. Cierto. Hay que averiguar. Chris ya había sido asesinado. ¿Quién llamó a estos números en la casa? La policía sabía que Villarta lo había escrito. Definitivamente había alguien allí.
La única frase del mensaje que delató por completo a Jackson como su autor fue: en algunas cosas Jackson tenía razón. Hablamos de un chico de 16 años que odiaba a su padrastro. ¿Cómo iba a escribir que su padrastro tenía razón? El único que escribiría eso era Jackson. Desde el inicio, la idea del correo era absurda. La evidencia circunstancial contra Villarta aumentaba. De la casa de Navajo Drive. Cierto. Pero los investigadores necesitaban una evidencia más para arrestarlo. Los detectives en Salinas, California, consideran a Jackson Villarta como el sospechoso principal del asesinato de su hijastro Chris Denoyer. Pero aún necesitaban evidencia física que lo vinculara a la escena del crimen. Durante el cateo a su casa encontraron un revólver calibre .38. Scott Armstrong, criminalista del Departamento de Justicia de California, examinó el arma. La dispara en un tanque de agua. Y recoge las balas usadas. El arma, aun si es un revólver o una pistola, tiene dos marcas que dejan la bala. La marca característica y la marca individual. La marca característica es la típica de todas las armas de este tipo y fabricación. Las características individuales son marcas únicas llamadas estrías y campos, que la bala obtiene al ser disparada del cañón. Son tan únicas como las huellas dactilares. Usando un microscopio, se comparan las balas de la escena con las balas disparadas con el arma de Villarta. Las balas coinciden. Había marcas características e individuales suficientes para poder determinar que la bala había sido disparada de ese revólver. Era la evidencia que los investigadores necesitaban. Señor Villarta, abra la puerta lentamente con su mano izquierda. Salga del vehículo y dése vuelta. Dé 2 pasos a su izquierda. ¡Alto! Ponga las manos en la espalda y cruce los dedos. Arrodíllese. El 6 de febrero de 1999, Jackson Villarta es arrestado por el asesinato de Chris Denoyer cometido 15 años antes. En el interrogatorio niega los cargos y sostiene su inocencia. En el juicio, los investigadores presentan un video que muestra que un extraño no hubiese podido entrar en la casa, asesinar y enterrar a Chris en el sótano. Un oficial con la contextura de Villarta cavó un hoyo en el lugar. Se cronometró el experimento, que duró más de 1 hora. Supongamos que un extraño hubiese entrado en ese lugar, cometido el asesinato y se hubiese deshecho del cuerpo. Hubiese necesitado un mínimo de 1 hora en la zona de riesgo, ya que si alguien hubiese llegado a casa habría sido descubierto. Sí que lo harás, Chris, lo harás. Con base en la evidencia, los investigadores creen que Jackson y Chris discutieron ese día. Vas a tener que respetarme, entiéndelo. No mereces respeto de mi parte. Claro que Tú sí. no eres mi padre. Vas a respetarme, quieras o no, entiéndelo. Tienes que hacerlo. Enfurecido, toma su arma calibre .38 y le dispara 2 veces a Chris en la cabeza y 1 en el pecho.
Luego esconde su cuerpo en el entresuelo de la casa. Ven aquí. El 1 de febrero del 2000, Jackson Villarta fue hallado culpable de asesinato en segundo grado. Su condena fue de 17 años a perpetua. Jackson Villarta pensó que al enterrar a su víctima bajo su casa ocultaría toda la evidencia de su crimen. Pero hay asesinos que creen que el tiempo y los elementos borrarán sus rastros. En junio de 1995, la policía de Lansing, Michigan, emprende un caso difícil. Jay Trust dirige la investigación. Hay una persona desaparecida. Lo ha estado por mucho tiempo. Busquémosla. Tengo una foto que repartiré para ver si alguien sabe dónde está. Mark Bosson, de 29 años, había desaparecido. ¿Alguien tiene preguntas o algo que comentar? ¿Sabe si tiene algún tipo de armamento? Bueno, creemos que se trata de una víctima. No pensamos que esté armado, pero nunca se sabe, así que cuidado. En este momento no... La esposa de Mark, Cindy, denunció la desaparición 3 semanas antes. Si averiguan algo sobre él, alguien que lo conozca, cualquier información que crean pertinente, solo llámenme y déjenme un mensaje y les responderé. Ha estado desaparecido por... Mientras más tiempo pasaba, las sospechas crecían para el detective Trust. Mientras más tiempo pase, más parecerá que... Debía averiguar si alguien lo había visto o sabía dónde estaba. Se interrogó a sus familiares, amigos y conocidos. 75-14 Central, voy en camino. Descubren que el día de su desaparición, Mark cobró una devolución de impuestos y su salario del trabajo. 75-14 Central, voy llegando. Entendido. Pero los interrogatorios no dieron más detalles. La policía no encontró a nadie que lo hubiese visto desde su desaparición. Nadie lo ha visto, nadie se ha comunicado con él. No encontramos a ninguna persona que lo hubiese visto o que recordara haberlo visto. Simplemente desapareció. ¿Recuerda que se hiciera esa pregunta? Sí, lo recuerdo. El sargento Mark Murray no podía esperar para hablar con Cindy, la esposa de Bosson, la última persona conocida que lo había visto. No es verídico. ¿Podría dar una declaración sobre eso? Admitió que ella y su esposo tuvieron problemas y estaban separados. Pero afirmó que ambos querían salvar su matrimonio. Parecía una madre amorosa y dedicada. Ella y Mark tenían una hija y parecía que ella trataba de mantener unida a la familia. Trataban de limar sus diferencias, que las cosas funcionaran y reconciliarse. A mi esposo... Le dijo al sargento que unas noches antes de su desaparición, Mark la visitó donde trabajaba como mesera. Cuando llegó, un hombre llamado Tom Hart hablaba con ella. A Mark no le agradaba Hart y creía que no estaba interesado en ser amigo de su esposa. De acuerdo con Cindy, Hart estaba enamorado de ella. Le dijo al sargento Murray que en varias ocasiones Hart la había seguido después del trabajo. ¿Y por qué no lo dijo antes? De hecho, su esposo quería que ella pidiera una orden de restricción. Pero Cindy consideraba a Hart como un amigo y no creía que tuviese que ver con la desaparición de Mark. El sargento Murray no estaba tan seguro. Hola, ¿cómo les va? Lo que creí fue que eso daba más credibilidad al hecho de que se había cometido un crimen y no que simplemente se había marchado del lugar. Hola. Los oficiales deciden investigar a Tom Hart. ¿Hay alguien aquí? Hola. En el interrogatorio, Hart estuvo dispuesto a ayudar. El hombre de 52 años afirmó que él y Cindy eran más que amigos. Dijo que Cindy planeaba divorciarse de su esposo y mudarse con él, pero le preocupaba contarle a Mark. Hart admitió haber visto a Mark por última vez la noche antes de su desaparición.
Se había encontrado con él para decirle sus planes. Ella dijo que estaría aquí. Debía haber estado aquí. Aunque Mark no estaba feliz por la noticia, la conversación terminó cordialmente. No esperarás toda la noche. Sí, necesito un par de cosas. ¿Te De importa hecho, le si- pidió a Hart que lo llevara a una tienda cercana. Hart accedió y lo dejó allí. Mientras Mark caminaba hacia la tienda, se acercó a dos hombres que estaban afuera. Oye, Parecía conocerlos. oye. Espera un segundo. Cuando Hart se ofreció a llevarlo de vuelta, Mark se negó, diciendo que se iría después. Fue la última vez que lo vio. Pero, ¿a qué parte de...? La policía le preguntó si estaría dispuesto a hacer un examen de polígrafo. Aunque insistió que no tenía nada que esconder, Hart se negó, alegando que no sabía dónde estaba Mark Boson. Los investigadores no le creen. Su tono, sus maneras y el hecho de que no quería responder preguntas, era muy evasivo en sus respuestas, no quería darnos mucha información, tuvimos que sonsacar todo. Él nos respondía, pero nunca decía nada importante. Los investigadores sabían que Mark ocultaba algo, pero no tenían evidencia de un crimen. La policía de Lansing, Michigan, se esfuerza por resolver la desaparición de Mark Boson, de 29 años. Tom Hart, la última persona que lo vio la noche de su desaparición, dijo que lo había dejado en una tienda. Los investigadores dudan de su historia. Contactan al gerente de la tienda para saber si había una cámara de vigilancia en el estacionamiento. No había cámaras. Y nadie recordaba haber visto a los dos hombres esa noche. Sin evidencias de un crimen y solo con sospechas de que Tom Hart fue responsable de la desaparición de Mark, los investigadores planean su próxima jugada. La investigación estaba estancada. Pero luego hallan un indicio. En ese momento averiguamos que Tom tenía una granja y en el tiempo de la desaparición de Mark Boson, hasta una semana y media después, Tom Hart procedió a labrar el terreno. Si Hart estaba involucrado en la desaparición de Mark Boson, era probable que quisiera ocultar la evidencia. Pudo haberlo llevado hasta la granja, deshacerse de él allí y enterrarlo en el suelo. Con la ayuda de la policía de Michigan, Murray realizó un reconocimiento aéreo sobre la granja de Hart. Buscábamos lugares donde la tierra hubiese sido labrada. Quizás cavó la tumba donde los patrones de tierra eran diferentes. Era una pista prometedora. Pero luego de horas de búsqueda, no hallan evidencia de que hubiese cavado una tumba allí. Sin una orden, todo lo que podían hacer era esperar. Trust. Después de casi un mes, no hallamos nada. Y un caso como este empieza a enfriarse. No había mucho que pudiésemos hacer. Lo que necesitábamos era hallarlo vivo o muerto y seguir desde allí. No hallamos nada. La investigación se había estancado. Trust había estado antes en esta situación y sabía que pronto podría aparecer una pista. Solo debía ser paciente. Casi año y medio después, en el condado cercano de Shiawassee, un hombre que paseaba a su perro hace un terrible hallazgo.
Entre los arbustos había un cráneo humano. Llamó a la policía. El detective Trust y los técnicos forenses de Lansing acuden al llamado. Oigan, ¿qué tenemos aquí? Los investigadores esperaban que este fuese la pista que buscaban. Hasta ahora tenían a un sospechoso, pero ninguna evidencia de un crimen. Recogen el cráneo descompuesto y examinan el área. ¿Cuándo descubrió el cráneo? ¿Hace cuánto? Cerca del lugar hallan prendas, una manta llena de sangre y más restos humanos. También hallan el casquillo de una bala calibre 22. Con base en el nivel de descomposición, plantas que habían crecido entre las ropas y algunas larvas de insectos, se determina que el cuerpo estuvo allí por un tiempo. Pero una búsqueda en el lugar no da más pistas para identificar a la víctima. Se envían los restos humanos a la Universidad Estatal de Michigan para su análisis. ¿No cree que sea la característica de un hombre? Allí el antropólogo forense Norman Sauer examina los huesos para identificar a la víctima. El borde de la órbita ocular está aquí. Después de analizar la forma y la dimensión del arco superciliar, el Dr. Sauer concluye que la víctima era un hombre de entre 25 y 35 años. Basándose en las medidas del fémur, el individuo medía entre 1,68 m y 1,75 m. También observa marcas en una de las vértebras, evidencia de que la víctima fue disparada en el pecho. Concluimos que tal vez era un homicidio. David 3, 14 a Central. Pero los detectives no sabían si se trataba del desaparecido Mark Boson. Sus características coincidían con las de Boson, pero también con las de muchas otras personas. A fin de atrapar al asesino e identificar a la víctima, los investigadores debían determinar el momento exacto de su muerte. Nada mal, buscando unos registros dentales. Esto es frustrante, muy frustrante. En ese momento no había forma de saber quién era esta persona. La ropa y la manta encontradas en la escena del crimen se enviaron al entomólogo forense Richard Merritt. Como experto en el desarrollo de los insectos, Merritt analiza el ciclo de vida de insectos hallados en un cuerpo y determina el tiempo transcurrido desde la muerte de la persona. Se puede determinar el momento de muerte con el ciclo de vida de un insecto. Cuando una persona muere, los insectos son atraídos por el cuerpo en solo horas. El Dr. Merritt procede a identificar todas las especies halladas en la camisa y la manta. Gracias, una pupa, muy bien. Entre los insectos, el Dr. Merritt observa una avispa parasitoide adulta. Aunque otros insectos son atraídos a cadáveres de menos de 24 horas, se ha descubierto que las avispas no ponen huevos en un cadáver hasta meses después. Una larva de avispa necesita tiempo para llegar a la adultez. Basándose en el proceso de maduración de la avispa, Merritt determina el periodo de muerte de la víctima. Los hallazgos entomológicos mostraron que el cuerpo había estado allí de 4 a 8 meses o más desde el tiempo de la muerte. Los hallazgos eran prometedores. La víctima no había sido asesinada hace poco. El botánico forense Frank Ewers analiza las enredaderas halladas en la ropa de la víctima. Al examinar la estructura interna del tallo, Ewers puede calcular la edad de la planta. Este es un tallo en crecimiento. Gracias a esto podemos ver que el año anterior creció bastante.
Es decir, que tiene al menos 15 meses. Y por lo tanto, el cuerpo estuvo aquí desde hace 15 meses al menos. Era el indicio que los investigadores buscaban. Cindy Boson los comunicó con el dentista de Mark. Tengo las declaraciones de lo que la gente dijo en la tienda y... Se envían los registros dentales al antropólogo Norman Sauer. Sauer compara los rayos X de Mark con los rayos X tomados a los restos de la víctima. Una vez que supieron la identidad de la víctima, fueron donde su dentista y pudieron conseguir sus registros dentales y rayos X. Con eso pudimos hacer una comparación e identificar a la víctima como Mark Alan Boson. Con la ayuda de los forenses, la policía pudo identificar a la víctima. Ahora debían vincular a Tom Hart a la escena. Empiezan a interrogar a todo aquel quien se relacionara con el sospechoso. Deben decirme lo que pase. Un conocido le dijo a la policía que Hart tenía un arma calibre 22. De hecho, él y Hart habían usado el arma para practicar tiro al blanco antes de la desaparición de Mark. Bien, muéstrame cómo se hace. Bien, lo haré. Ahora, mira al experto. De acuerdo. Bien, nos vemos. La información bastó para obtener una orden de registro. Los investigadores se fijaron en la colección de armas de Tom Hart. Encuentran una Winchester modelo 94 y una Remington 16. El detective Jay Trust sabía que ninguna de ellas fue usada en el asesinato. Buscaba un calibre 22, algo parecido. Aunque sí encontré algunos rifles, no creía que ninguno fuese el arma, pero debía incautar todo. Y a veces las historias cambian, así que nos llevamos lo que encontramos, aunque no había mucho. 18 meses después del asesinato de Boson, los investigadores tenían un sospechoso, pero no hallaban evidencia en su contra. En Lansing, Michigan, la policía investiga el asesinato de Mark Boson. Su sospechoso, Thomas Hart, estaba obsesionado con la esposa de Mark. La policía tenía el motivo, pero no la evidencia. Un registro de su propiedad no dio resultados. Pero descubren que el vehículo que Hart conducía al momento de la desaparición de Mark Boson estuvo estacionado fuera de su trabajo. Lo incautan para registrarlo más a fondo. Oye, ¿qué sucede? Detective Murray, ¿me recuerda? Tenemos una orden. Nos llevaremos su vehículo para registrarlo. Aunque el auto fue limpiado por completo, se detectaron pequeñas cantidades de sangre. Cuando lo registramos, determinamos con el luminol que había sangre en el asiento del pasajero. Y eso no era todo. Cuando quitan el asiento, descubren que debajo había rastros de sangre seca. Estuvo allí por año y medio y olía como sangre descompuesta. Así que revisamos y, vaya, esperaba hallar poca cantidad de sangre. Pero eso era como un pozo de sangre seca. Para mí se trató de una evidencia muy interesante, ya que ahora con esta sangre podíamos averiguar a quién pertenecía. En ese tiempo pensé que era la sangre de Mark Boson. Ahora debía saber cómo analizarla. Los investigadores sabían que se podía hacer un examen de ADN si ambos padres estaban vivos.
Sabía que la madre estaba viva. La llamé y me dijo que el padre también estaba vivo. Así que obtuvimos muestras de sangre de ambos. Las enviamos al laboratorio junto con la evidencia en la escena para que las analizaran y obtuvieran ADN. Por suerte, el resultado fue positivo. La sangre en el auto concordó con la de los padres, así que era la sangre de Mark Boson. Tuvimos un resultado y pensé que pronto tendríamos una orden de arresto para el asesino. La policía al fin obtiene la evidencia suficiente para arrestar a Tom Hart. Pero Hart se oculta en su granja. Por su historial violento no querían allanar la casa. Y era solo cuestión de tiempo para que saliera. La policía observó y esperó. Él sabía muy bien que había una orden en su contra y se estaba escondiendo. Parece que va al granero. De hecho salió, subió al auto y se fue, y ni siquiera condujo por el camino. Creo que no lo hizo, ya que pensó que la policía lo atraparía allí. Condujo a través del campo. Cuando lo vieron, solo lo siguieron. ¡Policía, manos arriba! ¡Alto! Ponga las manos donde pueda verlas. Las manos encima de la cabeza. Voltéese hacia el oficial. Ahora camine hacia mí. Camine hacia mí. Así, siga caminando, siga caminando. Bien, vaya hacia el auto y deténgase. Fue arrestado por el asesinato de Mark Boson. Tom, tenemos una orden de arresto. Tome asiento, por favor. En el departamento de policía, a Tom Hart se le leyeron sus derechos. Entienda que ha sido arrestado por asesinato. Primero que nada, hablaremos al respecto. Se negó a responder preguntas y pidió a un abogado. Le conseguiremos a su abogado. Estamos listos por si alguien entra. Está listo. Llévenlo a su celda. Allí, junto a la pared. Fue encerrado en la prisión de Lansing hasta su juicio. Llévenlo hacia allá. Cuando comprendió que Cindy Boson solo quería ser su amiga, un celoso Hart se enfrentó a Mark Boson. Lo llevó hacia su auto y lo condujo hacia un área solitaria, donde disparó a la desprevenida víctima en el cuello. Hart se deshizo del cuerpo pensando que nadie lo hallaría. El 9 de enero de 1998, Thomas Hart fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Hay asesinos que creen que pueden salirse con la suya. Esconder el cuerpo podría parecerles la mejor idea, pero aún con el paso de los años y los elementos, la ciencia forense puede hallar la verdad y revelar secretos bajo la tumba.